Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV, este debate político de jóvenes, el primer programa en la pantalla uruguaya con esta característica. Tenemos mucho para hablar hoy, pero vamos a empezar por lo que fue el anuncio el viernes pasado del gobierno, porque finalmente no hay proyecto Neptuno, como estaba previsto según la administración pasada, y sí va a haber ahora plantas potabilizadoras, una en la cuenca del río Santa Lucía, así sobre la zona de Aguas Corrientes, otra en el Solís Chico, Jauregui Berri, para poder atender la Costa de Oro, una obra que va a estar rondando los 200 millones de dólares, decía Edgardo Ortuño en la jornada de ayer, cuando el gobierno presentó este proyecto al secretario ejecutivo del Frente Amplio. Y después lo otro que viene de la mano es Casupá, que en realidad también es una promesa de campaña del Frente Amplio, hacer Casupá. Ayer Ortuño decía, bueno, estaba todo pronto, Vázquez había dejado todo listo cuando termina su mandato y la calle Pou optó por otra opción y fue planificando lo de Neptuno en velos de Casupá. Bueno, el Frente Amplio desde el día 1 dice, Casupá hay que hacerlo, Orsi se había comprometido y es lo que pretenden hacer en este quinquenio. Estamos hablando de una obra adicional de unos 130 millones de dólares. En el entorno de 350 millones de dólares van a salir estas obras para el tema del agua potable. Y la realidad es que todas estas obras estarían prontas en el final de este quinquenio. Vamos a hablar sobre ese tema porque ha generado debate, porque desde la oposición cuestionan que sea en un río, que cuando hubo sequía se secó. En fin, hay mucho para hablar sobre este asunto. Y después más adelante, un tema que también está presente, que el PIT-CNT quiere discutir, que de hecho creó una comisión especial ahora para manejar la propuesta, o por lo menos para generar que la evidencia le quede clara a algunas autoridades que por ahí señalaron que no lo tenían muy claro la evidencia esta del PIT-CNT, que es la propuesta de gravar con un impuesto al 1% más rico de la ciudadanía uruguaya. En un ratito le vamos a dar un dato de más o menos cuántas personas estamos hablando, ¿no? Que están dentro de ese nivel, de alguna forma, del 1% más rico de la población uruguaya, que es la propuesta que hizo el PIT-CNT, que se lo planteó al presidente, de la que ya respondió el ministro de Economía, y veremos qué termina pasando, pero hoy también lo vamos a discutir aquí. Tenemos mucho para hablar, vamos a comenzar a saludar a los chiquilines. Marcos Perrachón del Frente Amplio, que volvió después de cortar el invierno, porque estuvo en Río de Janeiro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, la verdad que un placer poder tomarse unas pequeñas vacaciones, cortar el invierno, pero más placer todavía volver acá a construir. Utilicé sus términos, ¿no? Que en las redes sociales dijo, bueno, qué lindo cortar el invierno. Sí, dice, ¿no? exactamente. Estaba... No, pero la verdad que envidia sana, ¿no? Porque Río de Janeiro no estaba sé divino, si fue ¿no? sana, pero estaba... No, bien, muy bien. Bueno, no, pero un placer volver a construir más y mejor democracia como siempre. Bueno, muy bien. En los últimos programas, o la mayoría, por lo menos de la continuidad de los últimos, ¿no? En tu caso. Sí, bueno, por razones de estudio probablemente no esté viniendo tanto, así que nada, disfrutando las últimas instancias que tenemos. Muy bien, tenemos un nuevo compañero hoy del Frente Amplio, Vicente Urreta, bienvenido, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, la verdad para mí es un gusto estar acá. Bueno, ¿y cuántos años? 21. 21 años. 21 años. ¿Desde cuándo en la política? Y desde siempre, básicamente. Sí, siempre me interesó. ¿Por familia o por familia? Sí, en bien. mi casa siempre se trató mucho el tema de la política y siempre me interesó. ¿Sector? Así que, Asamblea Uruguay. ¿Siempre Asamblea Uruguay? Sí. Bueno, Sí. muy bien. Bienvenido, Vicente. Muchas entonces, gracias. Vamos a los otros dos compañeros. Juan Ignacio, bienvenido. ¿Cómo te va? Estás, Nico? Muchas gracias. Está. ¿Todo bien? Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Muy contento. El hombre que es casi colega de cumpleaños, ¿eh? Yo cumplo el lunes y él va a cumplir el martes. Exacto. Bueno, ¿cuántos cumplís vos? 24. Yo cumplo 42, sólido. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, Nico, compañeros, ¿cómo andan? Un gusto estar acá. No me digas que hoy es la despedida, ¿eh? No sé si la despedida, pero voy a venir menos. No voy a formar más parte de la planta fija que venía siempre. El año pasado casi que venía todos los jueves. Claro, pero bueno. sus cuestiones políticas Sí, hacen que mis por nuevas ahí tareas Ahí va. acá en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, hacen que no tenga tanto tiempo, pero siempre es un gusto estar acá, así que en algún rato que tenga libre y pueda participar del programa, vendré con gusto. Bueno, tenemos a Federico Paganini casi en la misma situación. Sí. Nico Botana, que fue otro gran participante Sí, de Tarjeta Roja. también colega. Edil electo también no va a estar más ahora en el programa, o por lo menos no con tanta asidez. Lo mismo pasa con Florencia Viele del Frente Amplio, edila Exacto. en el departamento de Canelones. Y bueno, a veces estas cuestiones hacen que también por cuestiones de agenda y de actividades no puedan estar siempre en el programa, pero obviamente que hay muchos chiquilines que quieren también estar en ese lugar, en este caso representando al Partido Nacional. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a la presentación del tema. De hecho, les preguntábamos en redes sociales en estos días, en el @Tarjeta Roja BTV, tanto en Instagram como en X, si están o no de acuerdo con que en realidad esta nueva planta potabilizadora, este nuevo proyecto para poder generar
la reserva de agua potable necesaria para el área metropolitana y en caso de una posible sequía se instale en la cuenca del Santa Lucía, cuando en realidad el gobierno pasado habló de Arasatí, habló de este proyecto Neptuno, habló de la toma de agua del Río de la Plata. Estamos hablando de un afluente totalmente distinto al río Santa Lucía. Bueno, la pregunta está hecha en las redes sociales y en un ratito vamos a ir con la conclusión y con los resultados de esta encuesta. Acá está la presentación del tema. Y hemos llegado a un acuerdo. Ese acuerdo implica cambiar algunos términos de común acuerdo entre las partes. Estamos lamentablemente ante un capricho monárquico del Frente Amplio que cambia esto por cambiarlo. En función de las restricciones fiscales, en función de las necesidades económicas que tiene el país, es que hemos logrado en el marco de este contrato poder realizar estas obras tan importantes que garantizan ese objetivo principal y hacerlo incluso con un costo de 2/3 de lo que estaba planteado en el contrato original. Es decir, que logramos abaratar 1/3 de los recursos que estaban disponibles para la construcción de lo que era en aquel momento el proyecto Neptuno. Obviamente esto va a fortalecer también, por fuera de este contrato, naturalmente, porque eso va por otras vías, pero también ustedes conocen muy bien la disposición del gobierno a la construcción de la represa de Casupá, que también va a aportarle esa robustez que necesita y las garantías que necesita el sistema hacia el futuro, que incluso nos permita hacer frente hacia fenómenos de déficit hídricos en el futuro. Por lo cual estamos muy contentos con este acuerdo, que también implica otro componente importante que tenía los desafíos del proyecto Neptuno y que estaban dentro del debate, de alguna manera de discusión del proyecto Neptuno, y es que la gestión de la potabilizadora de agua potable que vamos a construir va a estar llevada adelante al frente por la OCE y por tanto también en esto salvamos las discusiones o las interpretaciones con respecto al artículo 47 de la Constitución de la República. Le hemos dado las instrucciones del caso del Comité Ejecutivo al director actual de oposición de OCE, José Ami, para que lleve al directorio de la OCE esta oposición, siendo él quien va a ser ahora la punta de lanza de la coalición saliente del gobierno, la coalición republicana, para defender lo que hizo el gobierno anterior y para hacerle ver al gobierno actual que le está errando y le está errando feo. Está errando y le está errando feo, decía Andrés Ojeda. ¿Cuál es el argumento del gobierno y en este caso del Frente Amplio para contrarrestar esto que dice el senador Colorado? Bueno, yo creo que el argumento no es solo del gobierno. El argumento es de la comunidad científica y de la sociedad. Creo que los que le erraron feo fue el gobierno anterior, que propusieron un proyecto para una planta de potabilizadora de agua en contra de los que más saben sobre estos temas. Tanto la Facultad de Ciencias como la Facultad de Ingeniería hicieron extensos informes que se pueden leer y estudiar, explicando los diferentes motivos científicos por los cuales no era conveniente la construcción del proyecto Neptuno. Además del costo altísimo y el problema constitucional. Pero no vamos a entrar en ese debate. Me quiero centrar solamente porque es una cosa que podríamos decir que es discutible. Ahora, lo que no es discutible es que ese proyecto tiene un impacto ambiental inaceptable para nuestro entorno y que además tiene la posibilidad de altos eventos de salinidad que generarían un gran problema en el abastecimiento del agua. Por lo tanto, era una mala idea hacer esa inversión tan grande y que iba a tener todos esos riesgos y esos problemas. Pero no es un capricho monárquico, como dice Ojeda del Frente Amplio. Es lo que dice la evidencia científica. Es lo que dicen los científicos uruguayos que están muy bien preparados y muy respetados a nivel mundial sobre esta situación. Entonces, ahí está el principal argumento. Y lo otro que me parece importante resaltar, esto es un proyecto que se firma a 2 meses de terminar el gobierno, sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo, después de varias conversaciones con el presidente Yamandu Orsi. Y sin embargo, ahí sí hubo un capricho del gobierno anterior, en firmarlo igual, en no buscar la construcción de una política de Estado de acuerdo en algo que es tan importante. Porque ya sabían que no estábamos de acuerdo, y no es que el Frente Amplio no esté de acuerdo, que el Frente Amplio hace política basada en evidencia científica. Se basa en los estudios que hay sobre la viabilidad y sobre la conveniencia de este proyecto. Y que no es conveniente. Sin embargo, sí, por supuesto, es necesario ampliar nuestras capacidades de potabilización de agua, es necesario ampliar nuestras reservas de agua y por eso se hacen los proyectos que sí están recomendados desde un punto de vista técnico.
Y acá hay un detalle que me parece que es importante y es, y voy a abrir otro tema en todo esto, porque uno de los argumentos que escuché por parte de la oposición es la eutrofización de los cursos de agua donde se van a construir estas nuevas alternativas. Lo primero que quiero decir es que el río de la Plata, donde se iba a construir Arasatí, tiene los mismos niveles de eutrofización porque son los mismos efluentes. Es más, cuando hay incidentes de contaminación, porque bajan los efluentes de la agricultura de todo el país, incluso de otros países, el río de la Plata tiene mayores niveles todavía porque es alimentado por el río Uruguay, también por el río Negro que terminan desembocando. Para que la gente entienda, estamos hablando de las cianobacterias, ¿no? La etapa, por ejemplo, de cianobacterias. En realidad, un paréntesis para explicar esto, la eutrofización es la cantidad de nutrientes que hay en el agua. Claro. Es la cantidad de fósforo y nitrógeno que llega a los cursos de agua debido a la erosión, o sea, llueve en el campo. Exacto. Cuando hay agricultura, se echa fósforo y nitrógeno para alimentar las plantas y la lluvia genera que eso llegue a los cursos de agua. El agua lo barre y llega al curso de agua. Esos nutrientes son los que permiten la proliferación de las cianobacterias. Ese riesgo era muy alto en Arasatí y sigue siendo sustancialmente considerable en estas alternativas que propone el Frente Amplio. Ahora, no es un argumento para no hacer estas obras porque no podríamos hacerlo en ninguna cuenca de nuestro país. Lo que sí nos deja en claro es que como país tenemos que rediscutir nuestro sistema productivo y tenemos que cuidar la cuenca de Santa Lucía, que es la cuenca de la cual nos estamos abasteciendo. Pero al revés, no podemos cuidar todas a la vez y todas a la vez deseutrofizarlas. Lo que necesitamos es, en la cuenca de Santa Lucía, que es verdad que tenemos ese problema, generar una política pública de cuidado ambiental. Bien. Gonzalo. Me sorprende los argumentos, Marcos, porque es como contraponer los caudillos contra los doctores, ¿no? O sea, el Frente Amplio es una full tecnocracia para vos, ¿no? O En sea, este caso solamente son el Frente decisiones Amplio escuchó a los técnicos, escuchó a las recomendaciones cuando tuvimos un Ministerio de Ambiente que estudió por muchos años Arasatí, hizo una propuesta, habló con el consorcio que se formó de aguas para poder plantear esta planta y además también con estudios internacionales que recomiendan que en el Uruguay, en esa zona del Río de la Plata, se puede extraer agua salada y potabilizarla. Por tanto, creo yo que los argumentos técnicos, incluso un gobierno que lleva 4 o 5 meses de gestión, que ya tenga un nuevo proyecto, es cuestionable. Porque estamos hablando de un proyecto Arasatí que duró prácticamente 2 años de estudio para poder firmarse el contrato contra un cambio que se hizo en 5 meses con la misma empresa. Porque acá lo que dice el Pacha Sánchez es que algunos términos se cambiaron con el contrato que firmó el gobierno anterior, algunos términos, yo diría el 100%, porque estamos eliminando el proyecto original del mismo contrato, por tanto, paréntesis, habría que ver el Tribunal de Cuentas si avala estos cambios, en un mismo contrato eliminar el objeto por el cual se había firmado y hacer algo drásticamente opuesto. Tenemos el problema de que estamos usando la misma agua que tenemos, que es el cuenca del Santa Lucía, para hacer todos estos proyectos millonarios, cuando estamos diciendo que la sequía se da en esa cuenca. Cuando tengamos sequía nuevamente, ojalá no pase, nos vamos a quedar sin agua en todas estas cuencas. Entonces, era un proyecto alternativo que daba agua en estado ilimitado para toda el área metropolitana, que este gobierno decidió tirar por la borda el proyecto. Después, estamos hablando de, la verdad es un poco hasta tomarle el pelo a la gente cuando dice que va a reducir los costos de esta propuesta en 2/3, eran 300 millones de dólares, ahora vale 200 millones de dólares, porque en la promesa de campaña está Casupá, y en esta reducción no está Casupá. Habla solamente de eliminar Arasatí y hacer estas cuencas y lo del Solís Chico. Pero el entorno de las 2 horas son 350. Si le sumás Casupá, serían más. Y él no lo dice así. Obviamente lo separa por una conveniencia política económica. Pero en realidad la obra y con la promesa de campaña sale más caro. O sea, nos va a salir más caro. ¿Para qué? Para llegar, como decían, a tener agua hasta 2045. O sea, estamos gastando 350 millones de dólares para abastecer por 20 años y asegurar agua de manera ilimitada para los montevideanos y el área metropolitana hasta el 2045. Sin embargo, la propuesta de Arasatí era más a largo plazo, era agua para tener por todo el siglo. Entonces, ¿dónde está la conveniencia de esto? Habría que hablar con los tecnócratas que consulta Marcos para ver la conveniencia. Bueno, con respecto a lo que decías vos del tema de la sequía, que fue uno de los cuestionamientos más claros que hizo la oposición, ayer se lo pregunté, porque ayer fue el gobierno, con Sánchez, con Ortuño y con Ferreri, al secretario del Ejecutivo, le pregunto, del Frente Amplio, y le pregunto puntualmente a Ortuño sobre cuál era la explicación del gobierno
para, de alguna forma, responder a la oposición sobre que en la última sequía, 2022-2023, se secó el río Santa Lucía, y si ese escenario se vuelve a repetir, ¿cómo se reacciona con plantas que no tendrían agua para poder? Bueno, dice que la obra de Casupá es clave porque va a poder generar la reserva de 118 millones de litros cúbicos. Qué pena que no lo anunció en el presupuesto acumulado, ¿no? Eso es lo que separó. dice. Esa es la explicación de Ortúzar. Vicente, tu opinión. Bueno, yo creo fervientemente que para mí la renegociación es una buena medida que toma este gobierno encabezado por Orsi, porque como ya explicó Marcos, me parece que el proyecto Neptuno, el proyecto Arasatí, como quieran decirle, no solucionaba el problema base que quería solucionar, no cumplía su objetivo, que era abastecer de agua potable a Montevideo y la área metropolitana. Esta renegociación trae consigo un montón de obras, como estaban mencionando, la potabilizadora cerca de ahí de Aguas Corrientes, que sumaría unos 200.000 metros cúbicos, que es lo mismo que iba a sumar Arasatí. Además, trae la planta de Solís Chico, que tiene una potabilizadora y tiene una reserva para abastecer toda la Costa de Oro, el este de Canelones. Y además tiene algo que es fundamental, que es la reparación y el mantenimiento de la quinta línea de bombeo de OCE, que es la que trae el agua a Montevideo y la área metropolitana. Esa reparación, ese mantenimiento de esas cañerías va a solucionar la seguridad y la eficacia del abastecimiento de agua para la zona metropolitana y Montevideo, que es más del 50% de la población del Uruguay. O sea, además de hacer las obras, se va a corregir la pérdida de agua que se da hoy por hoy en la quinta línea de abastecimiento, que está alrededor de un 50% del agua colectada en el tránsito hacia la zona metropolitana. Además, hay un tema que para mí no es menor, que es la rebaja del costo de ese tercio menos que va a salir esta propuesta, porque tiene estas 3 obras, digamos, y además se ahorran unos 100 millones de dólares, que sería lo que va a salir, pongámosle 150, Casupá. ¿Tá? Más o menos. Entonces, con esas 2 obras, con esos 2 proyectos, digamos, sumándole 50 millones de dólares para hacer las cuentas fáciles, solucionaríamos tanto estos problemas del abastecimiento de la zona metropolitana y además le sumaríamos Casupá. Bien. Juan Ignacio, tu opinión. A mí me resulta paradójico que el Frente Amplio diga que se preocupa por el tema del agua, cuando en 2015 el ministro de Economía, Danilo Astori, propuso frenar el Antel Arena para poder destinar esos fondos a lo que es la corrección de cañerías y solventar esta problemática que... ¿Qué sucede? Vos tenés un 50% de agua que se te pierde porque tenés cañerías rotas o porque tenés servicios no regulados. Y esa problemática que en el 2015 el ministro de Economía, Danilo Astori, la plantea como algo necesario, una reforma estructural y que preveía, bueno, quizás incluso hasta la sequía se podría haber evitado si eso se hubiera hecho en su momento. Bueno, se priorizó un aspecto cultural que no digo que no es necesario e importante, pero que en orden de prioridades creo que queda bastante por debajo que lo que respecta al agua potable de la capital del país. Ahora bien... El Antel Arena estás haciendo mención vos, sí, ¿no? por supuesto. Lo plantea Danilo Astori y el presidente Vázquez se lo niega. También me parece muy particular y muy paradójico esto de que plantea el Pacha Sánchez en la rueda de prensa, cuando él comenta que bueno, se obtiene una alternativa real y más económica, y dice que incluso esto es lo que genera esperanza a la población metropolitana porque abastece a 2045. Ahora bien, esto que él presentó no abastece no garantiza el abastecimiento a la población a 2045 porque falta la represa de Casupá. Es lo que decía Gonzalo hace un ratito. Si vos tenés una nueva planta que consume de la misma cuenca, que le da más presión a esa cuenca y que sabemos que además es una cuenca que en época de sequía es ineficiente, no te alcanza para poder garantizar un abastecimiento. Entonces necesariamente precisás, bajo este esquema, la concreción de la represa de Casupá, que es lo que plantea el Frente Amplio y que es lo que incrementa los costos, que a su vez el Frente Amplio criticó bastante cuando se planteó lo de Arasatí porque era muy caro. Bueno, pero resulta que ahora, bajo el modelo de reforma que plantea el Frente Amplio, va a ser más caro que lo que se planteaba en Arasatí. Que Arasatí, de hecho, es una muy buena medida y muy justa, porque lo que hace es tener una fuente independiente, es otra cuenca, ¿sí? Y al ser así, a vos te permite tener 2 alternativas distintas, y en caso de sequía, por menores costos podés abastecer a la población. Esa es la pregunta que iba a venir y que le iba a hacer ahora.
¿Creen que este es un proyecto alternativo? Porque en realidad sí se lo presentó a Neptuno. El gobierno pasado presentó Neptuno como un proyecto alternativo a la situación de abastecimiento de agua potable al área metropolitana. ¿Cuál es la respuesta del Frente Amplio? Sí, por supuesto que son dos opciones que tenemos para abastecer de agua potable y garantizar el acceso a agua potable. Y acá creo que ninguno de nosotros somos ingenieros hidráulicos y creo que hay que leer a los ingenieros sobre lo que dicen. En casos de sequía extrema, Arasatí tenía los mismos problemas. No podíamos tomar el agua que había en Arasatí y lo dicen los ingenieros. No dicen Uno eso. analiza los estudios de la Facultad de Ingeniería y los niveles de Se van a salinidad y de construir un contaminación. polder para aguantar en los días en los cuales Bueno, los pero niveles de ahí salinidad estamos estuvieran muy hablando- altos. Estamos Vos hablando de que tenías ibas a 70 tener una días reserva de agua, por 70 igual días. que hoy vas a tener con Casupá una reserva de agua. En Bueno, caso que pero- tengas ¿No es más barata? una sequía Cuando agarres la ruta extremadamente 5 extrema, y veas al Santa Lucía que hay pasto porque no hay agua, no, pero sabes que tenés hoy un polder lo que con se está agua planteando para es que va a tomar. haber una reserva de agua. Igual que vos estás diciendo, Arasatí no funcionaba, precisa un polder. Cuando en la cuenca de Santa Lucía, si vos generás una represa, es para juntar el agua. Sí, Entonces, pero a un costo mayor. Es la no, justificación no, del pero pará, capricho ahí que voy, plantea el no, Frente no es un Amplio. costo mayor, porque dentro de esos 350 millones de dólares que ustedes están analizando como un costo mayor, está incluida la reparación de la quinta línea de bombeo. Y creo que vos estás de acuerdo con eso, porque estás citando las críticas al Frente Amplio. Exacto. Estamos todos de acuerdo, entonces que lo que se está haciendo está bien, porque lo que hay que hacer es no solo invertir en tener mayor capacidad de potabilización y de reserva de agua, sino dejar de perder el 40% del agua. Exacto. Y ahí es por lo cual el costo aumenta. Creo que es una gran decisión de este gobierno que pasa de hacer solamente una sola obra seguía manteniendo los problemas de la pérdida del agua a hacer un conjunto de obras en las cuales está incluida la reparación de la quinta línea de bombeo. Entonces la comparación no es tan lineal, porque hoy estamos haciendo lo que vos mismo decís, Danilo dijo en 2015 y vos reconoces que está bien. Ujú. Y el gobierno anterior no había planteado hacer. El proyecto Arasatí iba por otra vía, que era la de poder tener dos alternativas. Que en caso de que la cuenca de Santa Lucía no sea suficiente, bueno, se pueda ir por la cuenca del Río de la Plata. Eso, lo cierto es que Casupá no lo garantiza tampoco. Casupá garantiza el acceso al agua potable, porque garantiza la reserva de agua. Tienen la misma garantía y está estudiado por los técnicos. Es más, el BID acaba de hacer una declaración diciendo que la mejor alternativa para el acceso al agua potable que tiene Uruguay son las Sí, obras pero que también se acaban de planteaba hacer. una planta en Casupá, no en Santa Lucía. Ayer salió el comunicado que vos decías Sí. del BID, que señala que Arasatí tampoco era una alternativa como para hacer frente ante un evento de sequía como el que se tuvo en 2022-2023. El Uruguay estuvo a 2 semanas de quedarse sin agua. O sea, de que salvaríamos la canilla y no hubiera agua. Y si hubiéramos tenido Arasatí en ese momento, no tendríamos que haber Y hecho si una obra hubiéramos tenido millonaria Casupá, tampoco. de la conexión con San José, con la Pero cuenca de Gonzalo, allá. si la calle Pou hubiera Tuvimos que ejecutado... salir Gonzalo, a si hacer la calle- Déjalo terminar. habilitaciones extraordinarias para poder hacer Bueno. esa obra que fue plata tirada, porque Ujú. la verdad fue plata que se tiró para asegurar unos días más de agua, porque si no abrías la canilla y no había agua. Entonces, eso es lo que se pretende. Obviamente Arasatí no va a ser la fuente, no vamos a cambiar la cuenca Río de la Plata por Arasatí. Es una alternativa en los casos en los cuales la cuenca Río de la Plata no debe para más. Y ahí abrimos la canilla, otra canilla, no la misma, no es una conexión en la misma cañería, es otra que le dé agua a los montevideanos. El análisis que se está haciendo es dramáticamente incorrecto. Estoy de acuerdo que estuvimos a punto de quedarnos sin agua. Estamos todos de acuerdo que es un problema. Ahora, cuando Vázquez analiza este problema, yo puedo reconocer el error de 2015, creo que irnos tan para atrás Vázquez para nunca hablar. pensó que nos íbamos a quedar Cuando sin agua como Vázquez ahora. plantea que hay que hacer Casupá, lo deja pronto. Y la calle Pou cancela la ejecución de un proyecto que nos hubiera permitido no quedarnos sin agua. Entonces, a esa Sí, falsa lo que pasa es que dicotomía... Casupá es muy polémica también. Digo, se habla mucho de lo que es el tema ambiental en torno a Arasatí, pero se habla poco de lo que es Casupá. Estamos hablando que para Casupá tenés que talar 400 hectáreas de monte nativo y ocupar, porque vas a inundar 3.000 hectáreas de campo natural para poder construir la represa. Vicente. Un par de cositas antes de lo que se fue diciendo en este tiempo. Yo no creo que el Frente Amplio no le dé prioridad al agua. Si queremos hablar del ante la arena, lo hablamos otro día. El Frente Amplio fue uno de los grandes impulsores del plebiscito del 2004 que modificó el artículo 47 de la Constitución, que fue una de las razones para las cuales la población en general se oponía al proyecto Neptuno y en gran medida los partidos de la coalición se opusieron a esa reforma. Entonces, arrancar por ahí. Después, en cuanto al Santa Lucía, los estudios dicen que cumple 15 veces con la demanda, el río, cumple 15 veces con la demanda de agua
que tiene la zona metropolitana. Sí, es súper habitaria la cuenca. Además de la cantidad, la calidad del agua es mejor, como estuvimos hablando. Todos los técnicos reconocidos de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, dicen que el agua del Río de la Plata es de peor calidad por la salinidad, lo que estaba mencionando Marcos recién. No, Entonces, pero discúlpame, porque la planta potabilizadora es más compleja. Lo que se plantea en Arasatí era más complejo que lo que se está planteando hoy en día para Santa Lucía. Ajá. Digo, la idea es que era contemplar los escenarios donde se pueda potabilizar agua salubre, cosa que la planta de Santa Pero no Lucía era- hoy es más robusta y no era- lo necesita tampoco. No era una desalinadora, lo que planteaban era tener un polder Claro. para reservar Yo agua. lo que quiero No, decir No, porque también, tenías que además un 20% de más de allá de- agua salubre que la podías Hasta un desalinizar. 20% de que además, salinidad. disculpen, pero el polder es una de las grandes contradicciones del proyecto Neptuno. Todos los productores de la zona, que quiero agregar a lo que decía Marcos, además de los técnicos, los productores de la zona, las organizaciones sociales, todos se quejaban del proyecto y una de las grandes razones era el polder. ¿Qué opinará el pueblo de Casupá? No, pero que me le vas a parece- inundar 3.000 hectáreas. Me parece importante hablar de los impactos ambientales y no hablar del caso puntual. Está bien, yo estoy de acuerdo te que parece grave un impacto ambiental de es 3.000 hectáreas de importante el inundación? impacto ambiental de talar 400 hectáreas Además. de monte nativo. Es muy grave. Ahora, el análisis de los ingenieros, de la gente que entiende de impacto ambiental, es que el impacto ambiental de Arasati es mucho mayor que el impacto ambiental de Casupá. No necesariamente, Sí, porque se pero habló, no, o sea, no, es que no. se habló mucho, la academia habló mucho de poder, No, sí infectar. necesariamente. Se habló mucho de poder mezclar agua salada con el agua subterránea dulce de San José, pero poco se habló de los impactos ambientales que tiene Casupá. Está Y- medido. y no, sí, no, están no, medidos hay, los informes. no hay un impacto negativo, no hay una comparación. Hay comparativas y No el lo hay. impacto. Hay una nota en búsqueda que plantea un economista ambiental en donde plantea una discusión seria. Tendría que ser en términos comparativos y no tenemos esos informes, no sabemos cuáles son los efectos reales de una cosa y de la otra, no podemos compararlas. Gonza, me mirás y te reís, Sí. ¿qué pasa? No, hay que hablar en plata, porque es lo que nos cuesta a los uruguayos todo esto. Y no te rías, porque yo, la verdad, la tecnocracia está todo bien, pero después la plata, ¿quién la pone? ¿Los tecnócratas o el pueblo uruguayo? La tecnocracia te La garantiza pone- hacer no, las lo cosas pone bien los para que la uruguayos. plata sea eficiente. Entonces, cuando vos tenés Cuando una te sirve alternativa que salía a 200 millones de dólares, que fue estudiada, que no se iba a salir más que eso, y pasamos en 4 meses a tener otra alternativa destinada de la misma fuente con 350 millones de dólares, o sea que le estamos sumando, y no es pongámosle 50 millones más, 50 menos, son 50 millones de dólares lo que destina anualmente el gobierno en pobreza infantil. O sea, no es, pongámosle unos números más, unos números menos. Esto no es jugar a la rayuela con la plata. Entonces hay que ser serios cuando planteamos las propuestas. Y no puede ser que en 4 meses la propuesta alternativa del Frente Amplio sea endeudar más por 150 millones de dólares a la propuesta inicial. O sea, me parece que la propuesta del Frente Amplio en este caso no es seria. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, ¿les parece? A ver qué opina la gente en las redes sociales, porque hicimos la pregunta si están o no de acuerdo con que sea finalmente en la cuenca de Santa Lucía, teniendo en cuenta estas consideraciones que se venían señalando. Por ejemplo, en X, parejísimo. No 51, sí 49. ¿Estás de acuerdo con que la nueva planta potabilizadora se ubique en la cuenca del río Santa Lucía? Muy parejo en X. En Instagram, veremos, un poquito más grande la distancia, 10%, 55-45 el no por arriba del sí. Bueno, ¿algo más para agregar que me estabas mirando? Sí, no, me parece que hacer esa comparación directa de lo que van a salir un conjunto de obras, que como bien decía el compañero, es fundamental y está analizado desde el 2015, y yo voy a defender la idea de Danilo de que puede haber sido un error de Frente Amplio no hacerlo en su momento, pero hoy hay que hacerlo, y ahí se está en esos 350 millones de dólares, que para empezar es una suma que se hace contando todo el conjunto de obras, más además sumando Casupá, está incluida la reparación de la quinta línea de bombeo, que sale mucha plata. Entonces, no podemos comparar directamente. Hacer solo Arasatí y dejar la quinta línea de bombeo perdiendo el 40 o el 50% del agua potable que se genera como se está estimando, eso sería un gran error. Bien. Y eso es lo que proponía el gobierno anterior. La ¿Cuánto última sale? pregunta que yo les digo... ¿Cuánto pará. sale arreglar la quinta línea de bombeo? Está en los... No tengo el dato exacto ahora, pero es una porción Habría que importante ver. de las obras. No sé. Bueno, es una porción muy importante. Estamos hablando de que en 2015 era una dicotomía entre hacer delantera arena o arreglar la quinta línea de bombeo. Una Estamos pregunta- hablando de decenas de millones de dólares seguramente. Una pregunta que me surgió durante todo este proceso, que el gobierno hace este anuncio y cambia lo que estaba pactado anteriormente. ¿Casupá no debería ser primero que la planta potabilizadora de Santa Lucía, sí o no? Sí, claro. Sí. Una promesa. Para mí también. Es ¿Para una obra vos? importante, se tiene que hacer, porque en caso de tener una sequía es lo que nos garantiza el Bueno, agua. la realidad es que ayer Ortuño me dijo que no va a ser antes Casupá que la planta potabilizadora. Pero además fue Las la plantas- dicotomía era Arasatí o Casupá. Ahora La- le sumaron cosas que nada la que no planta estaban. potabilizadora de Santa Lucía, la que anunció el gobierno que va a ser
en el marco de este acuerdo que había antes por Neptuno, de este cambio de convenio, como decías vos, va a ser en el entorno de 2027 que comienzan las obras, 2026 y 2027. Pero claro, Casupá recién empezó la expresión de interés por parte de OCE. La expresión de interés tiene ahora 2 periodos en donde se va a hacer una selección de las empresas que se presenten y el llamado de licitaciones en 2026. Por lo tanto, el comienzo de obras es o a final del año que viene o a comienzos del 27. Y estamos hablando de una obra que puede llevar 2 o 3 años su construcción. Por lo tanto, Nico, va 27, 28 y 29. Lo que nos queda claro de lo que nos decía Ortuño ayer es que seguramente la planta potabilizadora de la cuenca de Santa Lucía sobre aguas corrientes, más la planta de Solís Chico en Jauregui Berri para Costa de Oro, van a estar seguramente antes, porque además son obras un poco más chicas, que Casupá, que es una obra grande, Si de me permitís, la presa Nico, en el arroyo. yo estoy totalmente de acuerdo, pero acá la contradicción, que los compañeros dicen que habría que tener Casupá antes, es que fue la calle Pou quien cancela un proyecto que ya estaba No, permitime, porque vos el esquema que planteás sin Casupá no Tengo tiene que ir a sentido. la pausa, Es un fiasco, no tiene sentido si va a hacer planteás todo Casupá, esto pero sin lo que Casupá. yo estoy de acuerdo contigo. No sirve de nada. Yo estoy de acuerdo contigo y Casupá tiene que estar. Por Ahora, eso, lo que estoy diciendo por es eso, que la justamente. responsabilidad de que hoy no tengamos Casupá la tiene el calle Pou, porque Casupá estaba pronto para empezar, se lo dejó Vázquez pronto Casupá para sola no firmar. sirve de nada. Casupá, con lo que vos planteás ahora, sí. Bueno, ¿y se podía hacer eso? Casupá, porque primero hay que hacer Casupá, por eso Vázquez dejó pronto Casupá. Y quiero hacer una aclaración más, Vázquez no lo firmó. Y no lo firmó porque entendemos distinto la construcción de la política de Estado. Vázquez podría haber firmado Casupá 2 meses antes de asumir el gobierno de la calle Pou. Y capaz que hubiéramos tenido un debate de este tipo. Pero la responsabilidad de Estado del Frente Amplio no hizo eso. Vázquez ¿Y priorizó qué? la ante la arena, que es política de Estado. No. Sí, Deja claro. ante la arena, Sendik y Venezuela Dejemos de son los 3 endiosar temas a- cuando se pierde a un la debate. gente, por Dios. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, cerramos el tema por acá y en un ratito hablamos de la propuesta del PIT-CNT, grabar con al 1% más rico del Uruguay con impuestos. El ministro Done no lo ve tan así, de hecho dijo que no conoce esta evidencia que maneja la central sindical, que de hecho ya planteó una mesa de trabajo para estos próximos 2-3 meses para analizar la propuesta o para presentarla concretamente a las autoridades del gobierno. Ya venimos.